Bueno, gracias. Bueno, buen día. Somos Natalia Pellitero y Tatiana Rosela del Hospital Muñiz de la Resi de Microbiología. Y les venimos a presentar la histoplasmosis. Elegimos un tema de micología porque el Hospital Muñiz es centro de referencia en micología. La histoplasmosis es una micosis endémica en América. Es la tercera micosis profunda en el país y en los pacientes con HIV-Sida representa la segunda micosis sistémica. Es potencialmente fatal y desde el año 1987 se la considera enfermedad marcadora de SIDA. Acá podemos ver representado a lo largo de 14 años lo que son los casos diagnosticados en el Hospital Muñiz. Como vemos, a lo largo de los años el número de casos se mantiene medianamente constante y esto tiene que ver con la endemicidad que tenemos, sobre todo en Buenos Aires. La etiología de esta patología es el Histoplasma capsulatum, que es un hongo dimórfico que es intracelular y que pertenece al reino fungi, al filo Ascomycota, y que tenemos dos denominaciones según esté en estado teleomorfo o anamorfo. Esto es Aielomyces capsulatus o Histoplasma capsulatum. Antiguamente había tres variedades taxonómicas de este hongo. Teníamos Histoplasma capsulatum, variedad capsulatus, Histoplasma capsulatum, variedad duboisi y la variedad Farciminosum. Pero luego, a través de estudios moleculares, donde se secuenciaron 4 blancos moleculares, se vio que la clasificación correcta era la de clados. Entonces tenemos 8 clados: norteamericana clase 1, clase 2, latinoamericana grupo A, grupo B, australiana, holandesa, eurasiática y africana. La importancia de estos clados es que los aislamientos que se obtuvieron en lo que es Norteamérica se diferencian en la sintomatología con los de aislamientos de Latinoamérica en la patología que se presenta en Estados Unidos, sobre todo, es unifocal y pulmonar. En cambio, en Latinoamérica y Argentina hay alta incidencia de impacto cutáneo. Entonces, esto se vio que tiene que ver con los factores de virulencia del hongo. Entonces acá podemos ver cómo es la distribución mundial de estos clados y destacar que en Europa y en Asia hay baja incidencia de esta patología y que la mayoría de los aislamientos que se obtienen en estos lugares tiene que ver con pacientes inmunocomprometidos, sobre todo HIV y SIDA, y estos pacientes en su historia clínica se veía que habían visitado zonas endémicas, es decir, que en este tipo de pacientes se reactivaba la infección latente. Entonces, ¿qué necesita Histoplasma capsulatum? Alta humedad, alto nivel de precipitaciones anuales, una temperatura media que tiene que ver con zonas tropicales y subtropicales, y suelos ácidos con alto contenido de nitrógeno y fosfatos, y se vio que crece muy bien en lo que es las deyecciones de murciélagos y la materia fecal de palomas y gallinas. Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos áreas bien marcadas. En Estados Unidos, todo lo que es la cuenca del río Mississippi, Ohio, bajando por América Central, tenemos países como Panamá, Nicaragua, la cuenca del río Orinoco, que incluye a países como Venezuela, Colombia, luego la Sierra do Mar en Brasil, todo lo que es África subsahariana y el área que nos compete, que es la cuenca del Río de la Plata. Acá nosotros tenemos más de 7 millones de infectados y el 30 al 40% son con patología asintomática. Desde el año 96 se la considera una enfermedad ocupacional de aquellas personas que trabajan en cuevas, bodegas, edificios abandonados, todos esos lugares donde podemos encontrar materia fecal de palomas, de murciélagos.
Entonces, acá nosotros les presentamos 2 brotes, uno que ocurre en un área endémica, como es la provincia de Buenos Aires, y otro que es de la provincia de Neuquén, que se supone que no pertenece a un área endémica. Entonces, el brote que se da en la Escuela de Cadetes de la Fuerza Aérea Argentina, en Morón, se da en trabajadores que estaban limpiando un hangar y que luego presentaron patología pulmonar leve. Luego de esto se pudo aislar el hongo tanto de los pacientes como de la materia fecal que se encontró en el hangar. Y el brote que se da en Neuquén se dan trabajadores que estaban removiendo tierra de un camino provincial. Entonces, lo importante es incluir en el diagnóstico diferencial de pacientes que se presenten con patología pulmonar, ya que sobre todo tiene alta incidencia en aquellas personas que trabajan removiendo tierra. Y no importa si estamos en un área endémica o no. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la patogenia del hongo. La vía inhalatoria es la principal vía de infección. Y las microconidias son las partículas infectantes del hongo que se encuentran en la fase miceliar que se desarrolla a 28 grados. Las cuales por su tamaño pequeño y su hidrofobicidad se pueden transmitir vía aérea e ingresar al tracto respiratorio del huésped. Ingresan a los alvéolos, son fagocitadas por los macrófagos, van a pasar a su fase levaduriforme y luego por rotación se van a ir reproduciendo. En un primer momento va a actuar la respuesta inmune innata, sobre todo los macrófagos, los neutrófilos, las células natural killer, el sistema complemento, y van a producir una inflamación aguda que es poco específica. Entonces se va a producir una diseminación a través de los vasos linfáticos, de los ganglios pulmonares, del ganglio mediastínico, y van a llegar al conducto torácico hasta vertirse al torrente sanguíneo, generando una fungemia que la mayoría de las veces es asintomática. Hasta este punto, los macrófagos van a fagocitar al histoplasma, pero son incapaces de lisarlo. 2 a 3 semanas posteriores al primer contacto, se produce la activación de los linfocitos TCD4, que producen citoquinas, principalmente una respuesta de tipo TH1, que activan a los macrófagos y finalmente producen la lisis de las levaduras, formando granulomas epiteliales compactos que logran controlar la infección. Entonces vemos que la resolución del cuadro clínico va a depender de la inmunidad celular del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos pacientes que tienen afectada su inmunidad celular son incapaces de controlar la infección y van a tender a la diseminación. Es importante tener en cuenta los factores de virulencia que presenta el hongo, principalmente el dimorfismo. Histoplasma capsulatum es un hongo termodimórfico. A 28 grados presenta una fase filamentosa o miceliar, la cual es la fase infectante del hongo, y a 37 grados, que es como se encuentra dentro del huésped, presenta la fase levaduriforme, la cual es no infectante. Este dimorfismo también se ve reflejado en la composición de la pared del hongo. El hongo está compuesto en un 80% por polisacáridos, dentro de los cuales está compuesto por glucanos, que están unidos por enlaces alfa-beta-glicosídicos. También tenemos glucanos y galactomananos. En esta imagen se ve que la imagen A representa la fase miceliar del hongo, que en la parte más externa están los beta-glucanos y en la parte más interna están los alfa-glucanos. Y la imagen B representa la fase levaduriforme y vemos que en la parte más externa están los alfa-glucanos y en la parte más interna están los beta-glucanos. No solamente hay un cambio en la distribución, sino hay un cambio en la cantidad de glucanos que hay, ya que se ve que en la fase filamentosa hay mayor cantidad de beta-glucanos y en la fase levaduriforme hay mayor cantidad de alfa-glucanos. Esto es importante porque se vio que hay una gran asociación de los alfa-glucanos con la virulencia del hongo y por eso están en mayor cantidad en la fase levaduriforme, que es la fase que presenta la patogenicidad del hongo. También es importante mencionar que no se codifican las mismas proteínas en la fase miceliar que en la fase levaduriforme del hongo. Y a modo de ejemplo está la IPS3, que es una proteína que se codifica exclusivamente en la fase levaduriforme del hongo y que le permite diseminarse a través de distintos órganos, como por ejemplo el hígado y el vaso.
Después también es muy importante el parasitismo y la supervivencia intracelular. Yo a modo de ejemplo, acá este es un esquema de la fagocitosis de un microorganismo general. Si se acuerdan, siempre tiene que haber un reconocimiento del microorganismo con el macrófago. En el caso del Histoplasma capsulatum, los beta-glucanos que les nombré antes, que se encuentran en la fase más externa, en la fase miceliar, son los que actúan como pumps y van a ser reconocidos por los receptores de lectina que están en el macrófago. Una vez que son reconocidos, el macrófago se produce la invaginación, se produce el fagosoma, que dentro va a estar el histoplasma, se va a fusionar con el lisosoma que tiene las enzimas hidrolíticas y en el última instancia se tendrá que producir la muerte del microorganismo, ya sea por especies reactivas del oxígeno o por las enzimas hidrolíticas. Entonces, histoplasma desarrolla distintos mecanismos para evadir la muerte. Primero desarrolla una endo-beta-1,3 gluconasa llamada ENG1, que lo que hace es clivar estos beta-glucanos de su pared y de esta forma no va a ser reconocido por los macrófagos y va a haber una disminución de la respuesta inmune. Por otro lado, hay una modulación del pH del fagolisosoma. Si se acuerdan, para que haya una activación de las enzimas hidrolíticas, el fagolisosoma tendría que tener un pH ácido. Entonces, lo que hace el hongo es producir sustancias alcalinizantes para que no se activen estas enzimas, y otro de los mecanismos que hace es inhibir una bomba protón-ATPasa que se encuentra en la membrana vacuolar. De esta forma, aumenta su supervivencia dentro del fagolisosoma. También regula el estallido respiratorio, produciendo una superóxido dismutasa y una catalasa extracelular. Y se conoce que existe una proteína que es única y específica del histoplasma, denominada HCP100, que favorece la supervivencia del Histoplasma capsulatum frente a condiciones hostiles intracelulares, que vamos a ver más adelante, que es importante para el diagnóstico de este hongo. Por otro lado, es importante la captación del hierro y del calcio intracelular para la supervivencia del hongo, que lo va a hacer mediante el descenso de pH, que va a favorecer la liberación de hierro de la transferrina, va a favorecer la reducción del hierro y también la liberación de sideróforos, que son quelantes de calcio. Y por otro lado, cuando las condiciones de calcio son bajas, se va a producir una proteína de unión al calcio CDP que va a favorecer la captación del calcio. Y se conoce que existe un gen que se llama gen URA5 que codifica una proteína que interviene en la síntesis de ácidos nucleicos, que es un factor de virulencia importante para el hongo porque se vio que había ratones que estaban mutados en este gen y que resultaban sena-virulentos. Entonces también se lo consideró un factor importante de virulencia para el mismo. Entonces, bien, para que se desarrolle la enfermedad tenemos que tener en cuenta el tamaño del inóculo y la virulencia del hongo. Pero sobre todas las cosas, el estado inmune del paciente, que como dijimos antes va a depender de la inmunidad celular del mismo. Ya que en un mayor porcentaje de pacientes, se cree de un 90 o 95%, la enfermedad se va a desarrollar en forma, la infección mejor en realidad, se va a desarrollar en forma asintomáticamente. Y se conoce que tienen un periodo de incubación de 5 a 18 días. Entonces nosotras clasificamos las manifestaciones clínicas en dos grupos grandes, que va a ser la histoplasmosis en el huésped inmunocompetente y la histoplasmosis en el huésped inmunocomprometido. Dentro del huésped inmunocompetente, que es un grupo muy bajo de pacientes que desarrollan las manifestaciones clínicas, podemos mencionar aquellos que tienen primoinfección sintomática, es decir, presentan un cuadro febril con un compromiso respiratorio, que puede ir desde leve hasta una insuficiencia respiratoria, o pueden presentar manifestaciones de hipersensibilidad, es decir, presentan una exacerbación de su respuesta inmune que puede llevar a un síndrome paradojal. Pueden presentar también lesiones residuales de la primoinfección y formas mediadas por la respuesta inmune. Esto significa que empiezan a tener una liberación de antígenos de un foco latente y esto puede llevar a calcificaciones ya sea pulmonares o extrapulmonares, y dentro de las extrapulmonares, una de las más significativas dentro de este grupo es el síndrome ocular.
Y otra de las manifestaciones clínicas que pueden presentar este tipo de pacientes es la forma pulmonar crónica progresiva que se observa en personas masculinas mayores de 40 años que ya presentaban algún tipo de enfermedad obstructiva crónica. Y dentro de los pacientes inmunocomprometidos, que son en los que en mayor frecuencia se observan manifestaciones clínicas y se observa desarrollo de la enfermedad, tenemos tres tipos: la histoplasmosis diseminada aguda, la subaguda y la crónica, que son las que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, la histoplasmosis diseminada progresiva la podemos definir como el crecimiento incontrolado del microorganismo en múltiples órganos diferentes al pulmón, resultantes de la reactivación de un foco latente, producto de un contacto previo o de una nueva infección. Y vemos que se desarrolla principalmente en pacientes HIV, que en la mayoría de los casos no se encuentran en tratamiento y presentan un recuento de linfocitos TCD4 menor a 100 células por microlitro y cargas virales mayor a 100.000 copias por mililitro. Y muchas veces el hallazgo de esta enfermedad es lo que permite conocer su condición de HIV positivo. Pero no solamente se desarrolla la histoplasmosis diseminada progresiva en pacientes HIV, sino en mucha menor frecuencia en pacientes que presentan leucemias linfáticas, linfomas, terapias con corticoides durante largos periodos de tiempo, en receptores de trasplantes de órganos sólidos y en enfermedades autoinmunes. Entonces tenemos los tres tipos que habíamos mencionado antes. En nuestro hospital se ve que la de mayor prevalencia es la histoplasmosis diseminada progresiva subaguda, que presenta un curso de 1 a 3 meses, y como Nati les comentó antes, en América Latina estos pacientes presentan en un 70% lesiones mucocutáneas. Por ejemplo, en Estados Unidos los pacientes que tienen este tipo de histoplasmosis, solamente un 6% presentan lesiones mucocutáneas. Este tipo de lesiones suelen ser pápulas cutáneas que tienen un aspecto moluscoide. También vemos úlceras en la mucosa oral. Con respecto a las manifestaciones clínicas, suelen presentar astenia, pérdida de peso, diarrea, vómitos, hepatoesplenomegalia, tos, disnea y dolor torácico. Pueden presentar un compromiso pulmonar que se ve reflejado en la radiografía de tórax con un infiltrado micronodulillal bilateral. Se ve que en un 5% de los pacientes presentan compromiso del sistema nervioso central y se observa una meningoencefalitis. Y también en muchos de los casos hay un compromiso medular, y entonces vemos reflejada una anemia en el 40% de los pacientes y también hay leucopenia y trombocitopenia. Después tenemos la histoplasmosis diseminada progresiva subaguda, que en verdad lo que tiene diferencia con la que mencionamos antes es que tiene un curso mucho más rápido y se ve, o sea, de 15 días, y se ve en personas que tienen SIDA y en niños. Y tenemos una falla multiorgánica con sepsis. También presenta hepatoesplenomegalia, fiebre, y hay un mayor compromiso medular, ya directamente siempre se ve pancitopenia, y tiene una alta tasa de mortalidad. En estos pacientes, la mayoría de las veces el diagnóstico se consigue recién post-mortem. Y finalmente tenemos la histoplasmosis diseminada progresiva crónica, que tiene un curso mucho mayor de los síntomas, de 3 a 6 meses, en personas mayores de 60 años, con una incidencia mayor en hombres que en mujeres, 10 a 1, y a diferencia de las dos que mencionamos antes, esta se presenta en otro tipo de pacientes, generalmente en pacientes que son alcohólicos o tabaquistas, o en personas que estuvieron expuestas a corticoides, pero en bajas dosis y durante largos periodos de tiempo. Suelen tener lesiones orofaringeas en el 40% de los casos, y dentro de las manifestaciones clínicas observamos astenia, pérdida de peso y también se ve un compromiso pulmonar. Bueno, ahora les vamos a mostrar un par de imágenes de los pacientes que concurren a nuestro hospital para que vean las lesiones que tienen y ustedes después, cuando ven estas lesiones, puedan sospechar de histoplasmosis. Bueno, acá, nada, es para que vean el compromiso que tienen estos pacientes, cómo se observan lesiones cutáneas, ya sea en el rostro, en lesiones orofaringeas o en todo en el torso, que pueden ser desde pápulas hasta lesiones más diseminadas que afectan el tabique de la persona. De estas lesiones es de la cual después se toman las escarificaciones para el diagnóstico, que más adelante lo vamos a desarrollar.
Acá les muestro una radiografía de tórax, que es bastante característica porque se observa el microanullado bilobular. Y también lo que les quiero mostrar es que no siempre son esas imágenes capaz tan impactantes como puede ser una lesión más focalizada y más sencilla que también es producto del histoplasma. También es importante que tengan en cuenta que estas lesiones no son patoneumónicas histoplasma capsulatum y que tienen que establecer siempre un diagnóstico diferencial con respecto a otras micosis sistémicas endémicas, pero también contra otras patologías. Y que para esto siempre hay que tener en cuenta la epidemiología, las manifestaciones clínicas y si el paciente es o no HIV. Entonces nosotros acá les vamos a contar un poco cuáles son esas patologías con las que tienen que establecer un diagnóstico diferencial. Cuando pensamos en una micosis, en una histoplasmosis de tipo mucocutánea, tienen que saber establecer un diagnóstico diferencial con la leishmaniasis, la sífilis de tipo secundaria, la tuberculosis, la esporotricosis, la paracoccidiomicosis y la coccidiomicosis. Cuando estamos pensando en una histoplasmosis de tipo ganglionar, hay que establecer un diagnóstico diferencial con la tuberculosis, la blastomicosis, los linfomas y la paracoccidiomicosis. Esto es para que vean que no siempre es con una sistémica endémica, sino con otras patologías también. Cuando pensamos en histoplasmosis diseminada, con criptococosis, con leishmaniasis, con blastomicosis y con la paracoxi. Y finalmente, cuando pensamos en histoplasmosis pulmonar, con tuberculosis, con coccidiomicosis, con blastomicosis, con paracoccidiomicosis, con las neoplasias y con las micobacterias atípicas. Entonces, para esto va a ser muy importante el diagnóstico que nosotros hacemos dentro del laboratorio, que es lo que Nati ahora les va a contar. Bueno, tenemos distintas herramientas para arribar al diagnóstico de histoplasmosis. Tenemos los métodos directos que nos van a permitir visualizar las levaduras intracelulares. El cultivo, que es muy importante, que es el gold standard de diagnóstico, que se realiza a 2 temperaturas para demostrar el dimorfismo del hongo. La intradermorreacción, que si bien hoy clínicamente no se utiliza, sino que más bien se utiliza para lo que son estudios epidemiológicos. Los estudios histopatológicos para visualizar la invasión tisular. Los métodos inmunológicos, tanto directos como indirectos. Y los métodos moleculares para evidenciar el ADN del histoplasma. Como dijimos, el cultivo es el gold standard de diagnóstico. Entonces tenemos diversas muestras clínicas que vamos a poder utilizar. Las escarificaciones y biopsias mucocutáneas, como dijimos, en América Latina el impacto que tienen este tipo de muestra y este tipo de lesiones es muy alto. En pacientes HIV representa el 95% del diagnóstico presuntivo de histoplasmosis. Las escarificaciones la tienen que hacer personal que esté capacitado, porque se realiza a través de, con bisturí, se remueve lo que es la costra de la lesión y se toma muestra por debajo. Se toma muestra tanto del borde de la lesión como del centro de la lesión y se hacen extendidos. Esos extendidos luego se tiñen con Giemsa o Grocot o distintos tipos de tinciones que vamos a ver ahora a continuación. Luego podemos tomar muestras de secreciones respiratorias porque puede haber compromiso pulmonar. Podemos tener muestras de lavados bronquioalveolares o también esputo. El problema de los esputos es que si existen, esa muestra está contaminada con microorganismos de la flora orofaringia, estos van a crecer antes del histoplasma. Entonces, para mejorar el rendimiento de esta muestra es mejor hacer un seriado de esputo. Los hemocultivos, en este caso, necesitamos hacerlo por lisicentrifugación para liberar al hongo del interior de la célula. Es una muestra que tiene alta sensibilidad, sobre todo en pacientes HIV, representa del 60 al 80% del diagnóstico en este tipo de pacientes y está asociado a peor pronóstico. El líquido cefalorraquídeo, porque dijimos que podía haber compromiso meningio, y este tipo de muestras no solamente se utiliza para cultivos, sino para también los métodos inmunológicos. Y otros tipos de muestras son la orina, las biopsias de ganglios y los nódulos subcutáneos.
Acá lo que les presentamos es un trabajo que se hizo en conjunto entre la Unidad de Micología del Hospital Muñiz y la Facultad de Medicina de la UBA, donde se estudiaron a pacientes con histoplasmosis diseminada y HIV o SIDA, y lo que se vio es que la manifestación clínica que tienen este tipo de pacientes en mayor medida son las lesiones cutáneas. Entonces, las muestras clínicas con mayor utilidad son las escarificaciones y, en segundo lugar, los hemocultivos. Este es un trabajo que se realizó en el Hospital Muñiz, en la Unidad de Micología, evaluando las distintas muestras y su sensibilidad diagnóstica, tanto en pacientes que presentan las lesiones cutáneas como aquellos que no las tienen. El problema de los pacientes que no tienen las muestras cutáneas es que tienen mayor mortalidad, producto de que no tener este tipo de lesiones, tenemos un retardo en lo que es el diagnóstico. Entonces vemos que el diagnóstico en este tipo de pacientes se alcanza luego de los 7 días del ingreso al hospital. Entonces, como muestra de utilidad, tenemos los hemocultivos y las punciones con aspiración de médula ósea, que son los que tienen mayor sensibilidad y que nos van a permitir arribar al diagnóstico en este tipo de pacientes. Entonces, bueno, en cuanto al diagnóstico, dijimos que una herramienta era el examen directo. Si bien el examen fresco no tiene buen rendimiento, porque este es un organismo intracelular, nosotros lo que procedemos a hacer es tinciones. Entonces, con la coloración de Giemsa, nosotros vamos a visualizar estas levaduras intracelulares con la tinción típica en casquete, ¿sí? Y con un halo alrededor. Luego, otra tinción que se utiliza en el hospital es la tinción de Grocott, que es específica para hongos. Y en este tipo de tinciones vamos a ver las levaduras de color marrón por la precipitación de los iones plata. Como dijimos, el cultivo es el estándar de diagnóstico para evidenciar el dimorfismo del hongo, tanto a 28 como a 37 grados. El inconveniente del cultivo es que lleva más de 10 a 15 días hasta que crece el hongo. Y otra característica del cultivo es que debemos manipularlos en cámaras de bioseguridad de nivel 3, porque a 28 grados se generan las partículas infectantes, que son las microconidias, entonces representa un alto riesgo para el personal de laboratorio, ¿sí? De infección masiva. Acá tenemos dos imágenes donde podemos ver el dimorfismo en cultivo, la fase filamentosa que se genera a 28 grados centígrados, y de las colonias nosotros hacemos una disociación con azul de lactofenol y podemos ver las cifas, tabicadas y alinas que se encuentran en su terminación con macroconidias espiculadas y también microconidias piriformes. Luego, en la fase levaduriforme vamos a encontrar los blastoconidios ovales y algunos en brotación. Esto es a 37 grados. Como pruebas inmunológicas tenemos diversas herramientas, tanto para la detección de anticuerpos como para la detección de antígeno polisacárido del hongo. Lo importante es que en pacientes inmunocomprometidos nosotros tenemos estudios realizados donde se ve baja sensibilidad en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, la detección de anticuerpos pierde sensibilidad y es importante en este tipo de pacientes hacer la detección antigénica. Tenemos distintas herramientas para la detección de anticuerpos. La inmunodifusión es lo que se utiliza en primera instancia en el Hospital Muñiz. Nosotros lo que realizamos es un enfrentamiento entre una muestra del paciente y antígeno del hongo. Entonces, cuando hay reacción de identificación entre el antígeno y el anticuerpo, se generan estas bandas de precipitado. Esto nos permite diferenciar entre un contacto con el hongo y una infección activa. Después de una inmunodifusión positiva, se realizan inmunodifusiones cuantitativas con diluciones de la muestra del hongo para asignarle un título de anticuerpos y ese paciente luego va a ser seguido a través de inmunodifusión, se sigue el tratamiento. En segundo lugar, lo que se realiza en el Hospital Muñiz es la contrainmunoelectroforesis, que es muy similar a la inmunodifusión. La diferencia es que lleva menor tiempo porque al utilizar la corrida electroforética se acelera el encuentro entre los antígenos y los anticuerpos. Después existe la fijación de complemento, que es difícil de realizar y por eso está en desuso, pero que también nos permite diferenciar entre contacto del hongo
e infección activa. Los ELISA, que también son poco utilizados porque es difícil estandarizar y tienen reacciones cruzadas con otras micosis sistémicas. Y el Western blot, que si bien en el hospital no lo utilizamos, es una herramienta muy buena para aquellos laboratorios que no cuentan con grandes herramientas diagnósticas y que nos van a permitir visualizar los antígenos, los anticuerpos contra los antígenos del hongo. Luego tenemos la detección antigénica, que dijimos que la importancia es en aquellos pacientes inmunocomprometidos como los que tienen HIV. En este tipo de pacientes se vio que la sensibilidad de la detección antigénica es mucho mejor en orina que en suero. Y tenemos dos tipos de kits comerciales, Miravista y IMI los realizaron, y el inconveniente es que en Argentina no tenemos ninguno de estos dos kits. En Estados Unidos se utilizan de rutina para el diagnóstico de histoplasmosis. Y como se vio en pacientes inmunocomprometidos con histoplasmosis diseminada progresiva, tienen muy bajo porcentaje de falsos negativos. Por lo tanto, en este tipo de pacientes es muy útil. Y por último tenemos el diagnóstico molecular, que si bien nosotros no vamos a realizar diagnóstico de histoplasmosis con las PCR, lo importante es poder captar a aquellos pacientes que no tienen lesiones cutáneas y que dijimos que el diagnóstico en este tipo de pacientes era tardío. Entonces, como ya sabemos, las PCR tienen alta sensibilidad y existen de dos tipos para histoplasmosis, anidada y real time. La anidada es la que utilizamos en el Hospital Muñiz. Se utiliza sangre entera, por lo tanto podríamos aumentar el número de casos diagnosticados también de histoplasmosis. Luego esta muestra se somete a extracciones para liberar el ADN del hongo y luego se le realiza una amplificación por PCR. El blanco molecular es el gen que codifica para la proteína HCP100, que dijimos que es única y específica del hongo. Entonces luego lo que se realiza es una corrida electroforética para evidenciar el producto de la PCR. Para recordarles, la PCR anidada era la que llevaba dos pares de cebadores, en donde se amplifica primero una secuencia más extensa y luego una secuencia más específica, que en este caso es de 210 pares de bases. Acá en la corrida que les mostramos, en la primera calle tenemos el estándar de pares de base y de la 2 a la 9 tenemos la banda específica del hongo, de 210 pares de bases. En la 10 no tenemos amplificación, y en la 11 y en la 12 son los controles negativos. Entonces, lo importante es que se reducen los tiempos de diagnóstico, lo cual aumentaría la supervivencia de este tipo de pacientes, y también se disminuye el riesgo biológico, porque nosotros acá no estamos manipulando los cultivos a 28 grados centígrados. En segundo lugar tenemos la PCR real time, que si bien en el hospital no la realizamos, es otra herramienta para la histoplasmosis. En este caso, la secuencia blanco es la región ITS de los genes que codifican para el ARN ribosomal, 18S, de histoplasma capsulatum, y en Argentina esta región es específica para el clado LAM-B, que es el que se encuentra en la Argentina. El problema de la PCR real time es que, como ya sabemos, tiene alto costo, tanto el termociclador como los reactivos, y por lo tanto no es accesible a todos los laboratorios. Y se ha visto que también tiene menor sensibilidad que la PCR anidada. Para destacarles nuevamente, el diagnóstico es lo que nos permite realizar el cultivo, es lo que nos permite realizar el diagnóstico definitivo de histoplasmosis. El resto de las herramientas lo complementan, nada más. Bueno, y para terminar vamos a hablar un poco del tratamiento, que es importante tener en cuenta las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, sobre todo si tiene o no lesiones mucocutáneas, las patologías asociadas, si el paciente es o no HIV, y la evolución que va teniendo a lo largo del tratamiento. El tratamiento de elección son los azoles, ya que se ve que no hay resistencias a estos. Si hay una primoinfección sintomática, no suele requerir tratamiento, y en el caso que lo requiera, en este caso se dan corticoides. Si es una histoplasmosis pulmonar de tipo crónica, se le da itraconazol 200 miligramos día durante 6 a 12 meses. Cuando tenemos una histoplasmosis diseminada subaguda,
En un primer momento se le va a dar anfotericina B de desoxicolato de 7 a 10 días, ya que la anfotericina se da intravenosa, entonces se tiene una acción más rápida, pero se le da en corto tiempo por la toxicidad que presenta la anfotericina. Y luego sí se continúa con itraconazol 200 miligramos día durante 3 a 6 meses. Pero si el paciente es un paciente HIV-Sida, se le va a dar itraconazol en una concentración mayor, 400 miligramos día durante 3 meses, y luego se va a continuar con profilaxis secundaria, es decir, hasta que el paciente no aumente su CD4 a un nivel mayor a 150 células por microlitro, no se le va a bajar la dosis de itraconazol. Y si el paciente llega a presentar un compromiso meningio, se le da fluconazol porque es el único azol que atraviesa la barrera hematoencefálica. Y si presenta una histoplasmosis diseminada crónica, se le da itraconazol 100 miligramos o 200 miligramos durante un periodo de 6 meses. Tengan en cuenta que la duración de estos tratamientos acá es estimativa porque siempre depende de la evolución que presenta el paciente. Y bueno, para terminar les trajimos un caso clínico de un paciente que concurrió a nuestro hospital. Es un hombre de 45 años que nació en Corrientes, donde realizaba tareas rurales y que actualmente vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conoce su condición de HIV seropositivo en el año 2003 y realiza el tratamiento hasta el año 2006. Concurre al hospital con fiebre, pérdida de peso y presenta estas pápulas cutáneas que observan acá y esta lesión en el paladar superior. Y además también presentaba adenopatías y hepatosplenomegalia. Se le realizan exámenes complementarios en los que observamos un recuento de linfocitos TCD4 de 29 células por microlitro. En el esputo y el hemocultivo para bacterias y micobacterias da negativo. En la radiografía de tórax se observa un infiltrado micronodulillar difuso bilateral y en la ecografía abdominal vemos hepato y esplenomegalia. Entonces, como habíamos dicho antes, si tenemos un paciente HIV positivo y vemos lesiones mucocutáneas diseminadas, es importante establecer un diagnóstico diferencial. Tenemos que tener en cuenta una TBC cutánea, una criptococosis diseminada, una sífilis secundaria, un molusco contagioso y una enfermedad diseminada por herpes. Como vemos, en todos estos tipos de enfermedades, vemos las mismas pápulas que les mostré en la imagen anterior. Entonces, para establecer este diagnóstico diferencial, con una simple escarificación y luego una tinción de Giemsa, podemos ver que tenemos estas levaduras tenidas en forma de casquete intracelulares. Hasta este punto podemos sospechar de un histoplasma capsulatum, pero todavía no lo podríamos confirmar, porque para eso, como dijo Nati, necesitamos otras pruebas. Entonces, hicimos un examen histopatológico de la biopsia de la lesión bucal con la tinción de Grocott y observamos ahí las levaduras. Hubo un desarrollo en el hemocultivo por lisis y centrifugación, que luego a eso se le hace la disociación, es decir, se toman esas colonias y se las tiñe con azul de lactofenol y se observan estas hifas y alinas tabicadas con las macroconinas espiculadas en su extremo. Y como el paciente presentaba un compromiso pulmonar, también se le solicitó un esputo y se le hizo un Zil-Nielsen y se vieron las levaduras intracelulares. Entonces, como obtuvimos este cultivo positivo, acá sí se establece el diagnóstico confirmatorio de que tiene una histoplasmosis diseminada de tipo subaguda. Se le da el tratamiento, que se le da anfotericina intravenosa por 2 semanas y después itraconazol, vía oral de 6 a 8 semanas. Como pueden ver, hubo una gran remisión de los síntomas del paciente, es el mismo paciente que antes. Si pueden ver, las pápulas están mucho más disminuidas. Pero también es importante siempre también establecer el tratamiento para su condición de HIV, para que el paciente pueda restablecer su sistema inmunológico. Bien, como conclusión, lo que queremos dejar es que, como vimos al principio de la presentación, el número de casos de histoplasmosis es sostenido en el tiempo porque en Buenos Aires estamos en una zona endémica. Entonces, como el reservorio natural de este hongo es el suelo o las deyecciones de palomas, como dijimos, y no lo vamos a poder eliminar de allí,
Es importante que nosotros como agentes de la salud podamos conocer esta patología, la sospechemos y ayudemos al diagnóstico para poder disminuir la morbimortalidad asociada, sobre todo en estos pacientes HIV. Muchas gracias.